Manuela Rubio. Paola Betancourt, creadoras de Maqueno, un espacio alrededor del arte y del diseño. Bueno, hoy tenemos un líder de nuestra industria, Otero, presidente de Inex Moda, que obviamente es noticia en nuestra industria. Hola, ¿Qué hubo? buen ¿Qué más? backstage. Metiéndole un hombre a este Está súper día. bien, espera ¿Cómo que han estamos estado? subiendo volumen nosotras. Listo. Todas Perfecto. muy bien, Carlos, muchas gracias. ¿Cómo vas? Bueno, esperemos que la gente se conecte. Así Ya es. tenemos varios conectados. Allá van subiendo quienes nos visitan. Estábamos contando, pues, como haciendo una introducción, pues, que estamos con el presidente de Inex Moda, que obviamente ha sido noticia, pues, por lo que representan para la industria textil, porque es un instituto de la moda, ¿cierto? No una agremiación, que eso lo leí y me parece interesante. Hablamos el por qué lo uno y no lo otro. ¿Listo? Dale, claro que sí. Bueno, empecemos, Carlos, contigo. Sí, siempre nos encanta oír un poquito detrás De la historia. De la historia, de la persona, cómo llega a este sector, cómo llega a moverse en el mundo de la moda, o que estudiaste, todo. Todo. Bueno, lo primero que todo, pues muchas gracias por esta invitación. Un saludo muy especial pues a ustedes dos y a todas las personas que amablemente están conectadas. Yo soy pereirano, nací en Pereira, allá estudié todo el Colegio Calasanz, y una vez terminé el colegio me vine para Medellín a estudiar Administración de Negocios en EAFIT. Ahí pues terminé mi carrera, hice mis prácticas empresariales y empecé en el sector financiero, tanto en la fiduciaria suramericana, luego en leasing suramericana, y luego me fui a estudiar, hice una maestría en gerencia internacional en Inglaterra. Ahí estuve 1 año y medio estudiando y tenía como mucha curiosidad, Pau y Manu, por el sector público. Y me dio por ese tema y quise como hacer una contribución también. Volví nuevamente a Pereira y fui secretario de Hacienda del departamento de Risaralda. ¿Cuántos años tenías, Carlos? Eras un bebé. En ese momento tenía 26 años, ¿sí? Inclusive, ahora que me haces esa pregunta, en su momento el gobernador me dejó de gobernador encargado y fui el gobernador más joven que tuvo el país en ese momento. Increíble. Entonces, ¿Por cuánto tiempo fuiste gobernador 3 años, encargado? en esa época las gobernaciones eran 3 años. 3 años, yo pensé gobernador Sí. encargado 6 meses. No, muy poquito, no, estuve, Ah. sí, muy poquito, no, eso es poquito, mientras que el gobernador tenía un viaje o algo, sí, y el total periodo que estuve trabajando como secretario de Hacienda del departamento de Risaralda fueron 3 años. Ahí conocí a Luis Carlos Villegas, que era el presidente de la ANDI en ese momento, y me invitó a participar del proceso de una cámara que estaban creando en la ANDI, que se llamaba la Cámara del Sector Textil Confección. Entonces, en ese orden de ideas, pues hice todo el proceso de entrevistas. Me acuerdo que una de las entrevistas fue con Ricardo Mejía, que era el presidente de Coltejer, Sí. María Luisa Mejía, que era la presidenta de Confecciones Colombia, con Carlos Manuel Echavarría, que en paz descanse, que era el presidente de la Cámara, de la Junta Directiva. Y bueno, les caí como en gracia y eso fue el 15 de enero del 2001 que empecé en el mundo del sector textil confección con mucho más foco en lo que es la parte industrial, en la parte empresarial. La cámara empezó en Medellín, entonces yo me vine a vivir a Medellín en ese 2001 y ya hacia finales del año, hacia septiembre, pues nos movimos hacia Bogotá, pues porque había que hacer mucha gestión, era más que todo en Bogotá y pues esa ida y esos viajes siempre eran complejos y pues costaba mucho, entonces me voy a vivir a Bogotá y bueno, y empiezo a conocer toda esta cadena tan interesante. Y ahí tuve una experiencia muy bonita porque estuve involucrado en todas las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos.
Entonces eso fue una experiencia maravillosa. En los primeros meses, muy enfocado en lo que era el sector textil confección, y una vez se terminó la negociación, trabajando de la mano de Luis Carlos Villegas en todo el proceso de lobby ya para el país, y nosotros me acuerdo que íbamos una vez al mes a los Estados Unidos a hacer lobby. Esto fue por 2 años seguidos haciendo lobby en el Congreso de los Estados Unidos, en las entidades gremiales de los Estados Unidos, básicamente en Washington, y fue una experiencia muy, muy interesante, pues poder vivir como ese momento tan histórico de firmar un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, más todo el proceso de la negociación, pues que nos movimos por Perú, por Ecuador, Puerto Rico. Me acuerdo que nos cogió un huracán en Estados Unidos, en Colombia. Así que así empecé a incursionar en el sector textil confección, y por supuesto ahí conocí pues muchos empresarios, particularmente del consejo directivo de Inex Moda, ¿sí? Y cuando Roque Ospina anuncia su retiro de Inex Moda, entonces pues me invitan a participar de ese proceso de selección. Estamos hablando del 2008. En marzo me acuerdo que fue ese proceso de elección, y pues bueno, también les caí en gracia, conocieron mi trabajo y me eligieron como nuevo director de Inex Moda. Bueno, Carlos. Yo quiero preguntar una Sí. cosa. En ese proceso, toda esa mega historia laboral que contaste, Bastante tienes, resumido. tienes un reconocimiento. Cuéntanos de ese reconocimiento de la revista Dinero. Cuando estaba en la gobernación de Antioquia, en la gobernación de Risaralda, hubo un especial de la revista Dinero donde sacó los ejecutivos menores de 35 años que estuvieran haciendo algo relevante, y pues tuve la fortuna de salir ahí. Fue muy especial, y pues eso es parte como se siente uno como muy contento, muy motivado de lo que está haciendo, porque la gobernación fue una experiencia bien bonita desde 2 puntos de vista. Uno, conocer mi propio departamento, ¿cierto? Tuve la fortuna de tener un gran gobernador, Carlos Arturo López, un tipo visionario, honesto, trabajador. Me dio mucha libertad, de verdad, apoyar y lograr sacar a la gobernación de una situación financiera bastante compleja que estaba el departamento de Risaralda. Y bueno, y pues hubo esa mención, ese reconocimiento, y fue muy valioso y muy interesante. Carlos, a ver, mencionaste pues una cantidad de posiciones que has tenido desde muy joven, pues que requiere obviamente de talento, pero también de liderazgo. ¿Cómo fueron en tu casa? ¿Por qué sos un líder? Pues porque es que llegar a esos cargos tan joven, no solamente es que sea uno cabeza ni tenga gran corazón, pues son otros factores que de pronto van desde la formación en casa. Yo pienso que ahí mi papá ejerció un papel importante, como siempre, motivando a ir más allá. Él era una persona, pues, no tuvo, digamos, que las mismas oportunidades que yo tuve en cuanto a la educación. Entonces, pues, él me insistía mucho y me motivaba mucho, ¿cierto? A siempre hacer algo más, a estar muy, muy atento. Me enseñó muchísimo valores que yo pienso que es clave en el liderazgo. Hoy en día tienen que estar más afirmados, tienen que estar más consolidados, porque el mundo se mueve, o se movía más bien, a una velocidad y donde el fin justificaba los medios. Y a mí me parece que los valores que me enseñó mi papá, el valor del trabajo fue muy importante, el valor de la honestidad, el valor del respeto, fue muy valioso para que tuviera yo esas bases de formación. Y lo otro obviamente se adquiere. Yo pienso que hay unas bases que uno va desarrollando en el camino. Así que le agradezco inmensamente a mi padre, que inclusive falleció el 25 de enero de este año. Entonces, de verdad que fue un fundamental. Y también por el lado de mi mamá, venía de una familia de empresarios. Entonces, digamos que siempre viví como en ese ambiente. Por un lado, el tema de los valores muy fuertes, combinado con ese tema empresarial, siempre con una visión de mundo muy, muy clara de las oportunidades. Había que aprovecharlas, siempre mirar más allá, siempre tratar de entender qué pasaba en el mundo, el tema de viajar,
de conocer otros destinos. Inclusive me acuerdo que yo me puse una meta que antes de los 25 años yo quería pisar los 5 continentes, ¿sí? Y cuando me fui, y en el 94 hice un primer viaje pues de mochilero con unos amigos por todo el Asia, 45 días, yo era gerente regional de leasing suramericana para el eje cafetero, y pues pedí licencia y todo, me fui 45 días a viajar, y luego cuando estaba viviendo en Inglaterra, en las vacaciones, vinieron 8 amigos de Pereira, ¿sí? Y nos fuimos y le dimos la vuelta al mundo, ¿cierto? Empezamos en Londres, pasamos por Frankfurt, pasamos por el reino de Brunei, luego bajamos a Tailandia, ¿cierto? Y nos metimos como esa zona, Australia, Nueva Zelanda, hasta conocimos un reino que se llama el reino de Tonga, que es una isla en el Pacífico Sur. Terminamos en Hawái y luego ya nos regresamos otra vez Dios mío, ¿y en a cuántos Londres. días? Eso fueron 2 meses. Ay, qué Fueron 2 dicha. meses. Entonces, realmente, pues, ese tema de entender el mundo, la parte internacional, inclusive la maestría que yo hice fue en gerencia internacional. Entonces, siempre he tenido ese tema internacional muy metido en mi cabeza y hoy en día me ha servido muchísimo para el trabajo que tengo hoy, porque le permitió entender qué está pasando. Gracias a Dios, mis padres me dieron la oportunidad de cuando estaba en el colegio en el último año, me fui de intercambio un año para los Estados Unidos. Entonces el tema del idioma inglés, fundamental, eso ha sido pues una cosa pues que ha abierto puertas muchísimo. Entonces yo diría que toda esa formación que tuve en casa, todo ese acompañamiento de tantos valores, de tanto cariño, pues obviamente me permitieron de tener una buena base para construir y educarme y trabajar de mucho prueba y error, por supuesto. Carlos, bueno, ¿y alguna vez pensaste caer en este sector? Jamás, jamás. Jamás, inclusive, como les conté ahorita, cuando estaba en Inglaterra, que ya se estaba terminando la maestría, y dije, bueno, ¿yo qué voy a hacer? Entonces yo cerraba los ojos, me acuerdo, ¿cierto? Y tenía como ese picante del sector público, ¿sí? Y fue cuando llegué a Colombia, a Pereira, esto fue más o menos en septiembre, me acuerdo que en ese momento inclusive yo no voté por el gobernador, porque cuando llegué pues ya habían pasado las elecciones, y Luis Carlos Villegas, que era muy amigo de un primo mío, le dijo, oiga, pregúntele a su primo que si quiere ser secretario de Hacienda del departamento de Risaralda. Y yo le dije, pues bueno, entonces fui a la entrevista con el gobernador y el gobernador me preguntó, bueno, Carlos Eduardo, cuénteme, ¿usted qué sabe de Hacienda Pública? Y yo dije, gobernador, absolutamente nada, pero aprendemos, aquí estoy listo. Y el gobernador le valoro muchísimo porque se la jugó conmigo. Yo pienso que uno en la vida necesita personas que le den a uno oportunidades, ¿cierto? Que le abran a uno puertas. Y eso nunca se lo dejaré de reconocer a Carlos Arturo López, que él me dio la oportunidad. Y pues imagínate, la Hacienda Pública, de verdad, yo no sabía absolutamente nada. Fue el primer nombramiento que se hizo y el departamento está en una situación muy, muy complicada. Y de verdad que fueron 3 años muy, muy, muy chéveres, maravillosos. Aprendí muchísimo. Como les dije ahorita, conocí mi departamento y así empecé como ese tema. Y eso me quedó como sonando en la cabeza. Luego me metí entonces en el tema de la Cámara del sector textil confección. Y me acuerdo también que me preguntó Carlos Manuel Echavarría, que en paz descanse. Bueno, Carlos Eduardo, cuénteme usted qué sabe del sector. Yo le dije, Carlos Manuel, escasamente me he visto. ¿Sí? Y me acuerdo en ese final de año había un tema de comercio y una empresa del sector puso una salvaguardia, o sea, una protección para que no se pudiera importar ese producto. Y a mí me inauguraron con ese tema. Yo no sabía absolutamente nada que era una salvaguardia, ¿sí? Entonces así empezó mi vida en el sector textil confección, muy interesante. Entonces insisto en eso, me han dado esas oportunidades tanto el señor gobernador de ese momento como la Andy en cabeza de Luis Carlos Villegas, los empresarios que me entrevistaron y por supuesto Carlos Manuel Echavarría, que en paz descanse, me dieron la oportunidad. Y ya uno tiene que demostrar el camino y construirlo, pero las oportunidades siempre son muy, muy valiosas para uno poder desarrollar como todo ese potencial
y todo ese talento que uno tenga en cualquier campo en el que uno se desempeñe. Total, sobre todo, Carlos, que esas oportunidades depende que uno las aproveche y que las exprima al máximo. Exactamente. O sea, yo no soy ingeniero, yo estoy en negocios internacionales y cuando entré a Say Jeans, Juan Gilberto Moreno y Andrés Verdugo, que fueron mis jefes, pues empiezo a recorrer yo la planta, procesos productivos, tiempo, cerradura de codo, fileteadora, corte, y yo era feliz aprendiendo. O sea, yo creo que hice ahí un medio ejercicio de ingeniería muy interesante, pero eso va desde las ganas que tengamos Sí, las manos de aprender. yo sí creo, Así la es. pasión que uno tenga, porque el corazón le dice a uno por dónde es el camino. Obviamente se necesita pues formación, pero el corazón hay veces no lo oímos lo suficiente. Así es, Así es. así es. Sí. Bueno, Bueno, soy casado con Cristina. Cristina es Divina. bogotana. Nos conocimos en Bogotá. Tenemos una hija bogotana que se llama Rebeca, tiene 12 años, y una hija paisa que se llama Matilde, que tiene 7 años en este momento, y esa es nuestra familia. hermoso. Divinos, divinos. Cristina es una mujer muy bonita. La última vez que la vi yo, ay no, pero ¿por qué sos tan joven? Sí, Claro, como es siempre la joven, veía es al joven. lado tuyo, en las ferias, y un día la veo descomplicada y no, es muy bonita. Muy Sí, bonita. sí. Muchas Bueno, gracias. cuéntanos por qué eres reconocido en tener una visión estratégica, Carlos. Yo pienso que uno de los temas es tratar en esa misma que les contaba ahorita de tener esa capacidad de entender el entorno, ¿cierto? Y pienso que eso lo ha dado es como la oportunidad de viajar y de intercambiar con tantas culturas. Pues eso me ha permitido de pronto mirar oportunidades, ¿cierto? Leer un poco más allá de lo obvio, ¿cierto? Ir un poco más, arriesgarlo. Entonces, yo pienso que uno de los elementos importantes que me ha ayudado mucho en los trabajos es tener visión un poquito más allá. Y obviamente tiene que tener estrategia para que tenga sentido y realmente impacte lo que se esté haciendo en ese momento. Y eso lo he vivido muchísimo en los trabajos y particularmente, pues ahorita en este último que ya va a completar 12 años, ahorita en el mes de julio, al frente de Inexmoda. Eso ha sido muy, muy importante y muy valioso. Y por supuesto, tener un equipo maravilloso que lo acompañe uno también en esos temas o le diga a uno que por ahí no es, porque eso también es importante, Total. tener la humildad y no porque uno sea el presidente de Inexmoda o el gerente regional en ese momento de Leasing Suramericana o el secretario de Hacienda, no significa que uno se las tiene que saber todas. Uno tiene que tener el corazón para saber que por ahí también es, ¿cierto? E insistir, o el corazón también para decir, venga, no, de pronto démosle esta misma idea, pero con otro color y con otro giro. Entonces también eso es muy importante, tener esa capacidad de oír a la gente, ¿cierto? Porque hay personas que de pronto ya han recorrido ese camino antes que uno. Así es, te queríamos preguntar sobre tu dinámica con el equipo de trabajo, Carlos, porque pues cuando nosotras llegamos a Inexmoda, sentimos, con seguridad mucha gente lo siente también, es como llegar a casa, todo el equipo de trabajo es muy humano, reconocemos a varios de los colaboradores de este instituto, que creo que se caracterizan mucho por su corazón. Lorenzo, está ahí, por ejemplo, Maite, José, bueno, son muchos que han pasado también por Inexmoda y se caracterizan como por esa versión de un corazón chévere, bacano, solidario y dándole soluciones a la industria. Yo soy una persona que soy convencido que para uno poder ejercer posiciones de liderazgo, y el liderazgo no solamente tiene que verse que porque eres el director, el presidente, todos los días, ¿cierto? Y de esto yo insisto mucho en Inexmoda, la señora que amablemente nos lleva los tintos, la señora de la recepción, el mensajero, el director, todos tenemos roles de liderazgo, ¿cierto? Pero el liderazgo tiene que empezar por nosotros mismos. Entonces, nosotros en Inexmoda hemos trabajado muchísimo en el tema de del ser, porque yo no puedo tener ser amable, yo no puedo ser empático, ¿sí? Yo no puedo tener capacidad de servicio
si yo no me encuentro bien conmigo mismo y no trabajo en el autoconocimiento. Y sentirse bien con uno mismo es quererse con las cosas inmensamente buenas que cada uno de nosotros tiene y entender en cuáles tiene que trabajar. Entonces, lo primero es que tenemos que trabajar en el ser y en el autoconocimiento. Tenemos que saber quiénes somos nosotros, qué nos gusta, qué no nos gusta, las debilidades que tenemos, las fortalezas que tenemos, en qué momentos somos productivos, en qué momentos somos menos productivos, en dónde somos muy buenos, en dónde no tanto. Entonces, nosotros en Inexmoda hemos venido trabajando muy fuerte, ¿cierto?, en el tema del ser y nos preocupamos y tenemos inclusive 4 valores muy interesantes: la excelencia, la empatía, la vanguardia y la pasión. Entonces, con base en esos elementos trabajamos muchísimo, pero eso hace parte de lo que tú sientes o ustedes sienten cuando van a Inexmoda: gente muy amable, gente muy apasionada por lo que hace, y eso hace parte también de nuestros procesos de selección. Personas que no le brillen los ojos cuando le hablamos de Inexmoda en una entrevista, no le genere sonrisa, no pasa. No pasa, no pasa. Porque hay una cosa, tú los temas técnicos y los temas de el qué hacer los puedes enseñar, pero el tema de tu carácter, el tema de tu bondad, de tu actitud de servicio, de tu pasión, eso sí viene con la gente. Entonces, nos fijamos mucho en ese tema, que nos brillen los ojos cuando les hablamos de Inexmoda. Y una de las preguntas que yo hago cuando participo en ciertos procesos de selección es esa, o sea, ¿por qué quiere trabajar en Inexmoda? Y dependiendo de la sonrisa y qué tanto le brillen los ojos, es importante para ti. Entonces, en eso, en eso es fundamental. Es que así tú tengas la empresa más tesa, la que más vende, la más innovadora, al final del día hay seres humanos ejecutándolas detrás. Y eso es muy importante entenderlo. Inclusive, hoy en día que estamos utilizando tanto la tecnología en esta situación que estamos viviendo, no se nos puede olvidar jamás que somos seres humanos, ¿cierto?, que estamos utilizando estos servicios. Y tenemos que entender lo que estos son herramientas. Pero el gran reto que tiene el ser humano hoy en día, ante tanta tecnología, es que tenemos que ser más humanos, porque es la única forma en que nos vamos a diferenciar de las máquinas, de la inteligencia artificial. Entonces, por eso trabajamos tanto en Inexmoda, en el tema humano, y es un tema de nunca acabar, ¿no? Quiero ser muy claro como en eso, y en ese sentido, pues, vamos avanzando, y me alegra mucho que lo menciones, porque si lo sienten es que vamos por buen camino. Muy buen camino. Y por aquí dice Vale Marulanda, que me gusta leer este comentario: nunca había tenido la oportunidad de oírlo. ¿Qué es ser humano? Vale Marulanda sí. es la amiga que trabaja en Dafiti, que después hablamos del tema. Maravilloso. Ahorita cuando vayamos avanzando en todo lo que tenemos, Carlos, pues obviamente has salido, te has preparado, has tenido varias entrevistas. Antes de hablar de lo que va a suceder con Colombia Moda, me parece bastante importante retomar, porque hay muchas personas que no están compenetradas 100% con la industria, que solo pues les gusta consumir moda, tienen una afinidad y no entienden este portafolio de servicios que tiene Inexmoda. Inexmoda no es solamente Colombia Moda y Colombia Tex. Entonces, empecemos por lo que dijimos ahora: gremio e instituto. ¿Listo? Perfecto. Esa diferenciación. Y luego de los otros servicios que esos ofrece. propósitos que tiene Inexmoda. Y aquí hay un elemento importante que tú me preguntaste ahorita, Pao, en el tema de la visión. Cuando yo estaba en el proceso de empalme con Roque Ospina y con Clara Echeverry, que conjuntamente con Alicia Mejía crean ese Inexmoda, Alicia pues no me tocó el parte del empalme, pero sí me senté con ella después como para tener su visión. Me acuerdo que yo sentí, y yo pienso que la visión tiene que tener esa combinación de lo que uno siente y con la racionalidad también, para que las cosas pues tengan sentido. Y yo sentí en ese momento que Inexmoda no podía solamente dedicarse a hacer ferias, ¿cierto? Colombia Tex y Colombia Moda son ferias muy bien posicionadas, ¿cierto? Y yo decía, necesitamos integrar, porque no podemos llevar a un empresario al mercado sin antes prepararlo, ¿cierto? Y una feria es eso, tú en una feria vas a juntar oferta y demanda, ¿sí? Entonces nos parece importante que integremos la parte de formación. Eso lo tuve muy claro
desde que estaba en el proceso de empalme con Roque y con Clara, en las conversaciones con ellos, en las conversaciones con todos los colaboradores de Inex Moda, con empresarios pues, que tuve la oportunidad de conversar. Entonces, Inex Moda es una fundación privada sin ánimo de lucro que tiene como propósito superior conectar conocimiento para hacer vibrar el sistema moda. ¿Eso qué significa? Que nosotros nos dedicamos a conectar y a transformar a todos los empresarios de la industria de la moda. No somos un gremio, ¿sí? Nosotros no representamos a empresas ante el gobierno nacional, no hacemos lobby, ¿cierto? Nosotros no trabajamos, no tenemos empresas afiliadas que paguen cuotas de afiliación. Nosotros tenemos que salir a maletear cada centavo para operar a Inex Moda en la venta de servicios, en la venta de las ferias, ¿cierto? Entonces Inex Moda no es una organización gremial, pero la manejamos como si fuera una empresa, pues no es sin ánimo de lucro, porque tenemos consejo directivo, tenemos reglamento del consejo directivo, tenemos código de buen gobierno, tenemos revisoría fiscal independiente. Entonces somos muy juiciosos, muy organizados en ese sentido y de esa manera entonces es lo que nos dedicamos. Y hoy en día, entonces, en la parte de conexiones, ¿sí? Nos dedicamos a hacer proyectos que le permitan a los empresarios a conectarse con el mercado. Entonces ahí tenemos Colombia Tex de las Américas, tenemos Colombia Moda, que es en el mes de julio, tenemos Bicapital, que es en octubre, e hicimos una alianza con Messe Frankfurt, que es el operador de ferias del sector textil-confección más grande del mundo, ¿sí? Para montar en abril del 2021 una feria que ellos tienen muy importante en la industria de hogar, que se llama Heim Textil. Entonces la idea es hacer el capítulo latinoamericano en abril del próximo año en Medellín, ¿cierto? Para abarcar este mercado que no está cubierto en esa categoría. Y en la parte de transformación tenemos todo el capítulo de conocimiento, toda la información que nosotros podamos tener, tanto económica como de tendencias, pero sobre todo la investigación que hacemos de lo que está pasando en el mundo, ¿cierto? En materia de tendencias, en materia de negocios, qué se está moviendo. Por ejemplo, ahorita para el manejo de esta situación, cuando nosotros cerramos la oficina el 16 de enero, el 16 de marzo, le pedí a ese equipo que se dedicaran a investigar qué estaba pasando en el mundo, ¿cierto? En los países que ya habían empezado a sentir el tema del virus para poder nutrirnos. Y por el otro lado tenemos el tema de transformación, todo lo que puede hacer Inex Moda para que el empresario sea mucho más competitivo. Entonces ahí tenemos una serie de programas que trabajamos con las empresas, con el gobierno local, nacional, y tenemos temas de emprendimiento también muy interesante que se llama Épica, donde ustedes han participado. Así es. Entonces, eso es Inex Moda. Somos 60 personas, ¿cierto? Que trabajamos todos en la ciudad de Medellín, pero abarcamos proyectos a nivel nacional e inclusive hemos hecho proyectos también a nivel internacional. A mí esa parte me encanta, Carlos, porque es un abanico que cubre todas las necesidades de nuestra industria a nivel nacional, como dices, no es solo la industria en Medellín, y ve uno que estamos activos, pues desde Inex Moda, muchas empresas, desde insumos hasta consumidor final, empresas productivas muy grandes, nosotros que somos más pequeños y que la generación de empleo es bastante importante. Y también el tema de divisas internacionales por medio de todas las exportaciones que logramos, no solo en exportación de materia física, sino el turismo que atraemos en cuanto al sistema moda es bastante importante. Así es, hoy en día, antes de que pasara toda esta situación, conocí empresas que el 30% de sus ingresos ya estaba viniendo por el tema del turismo. Entonces, definitivamente un factor importante, bueno, otro ejemplo ahí, un factor importantísimo, no solamente porque Colombia ha hecho una tarea muy interesante en ese sentido, también es porque la tasa de cambio ayuda bastante y ahí teníamos una dinámica de turismo muy, muy fuerte en Colombia que esperamos vuelva a reactivarse
con los aprendizajes que tengamos de esta situación del coronavirus. Bueno, ustedes ya tenían ciertas plataformas previas a esta pandemia que venían utilizando para conectarnos con la industria sin tenernos que trasladar físicamente a los espacios de conocimiento que tiene Inexmoda. Cuéntanos ese preámbulo a la pandemia, cómo se habían preparado, qué ejecuciones tenían, qué ha servido ese ejercicio para lo que están proyectando hoy. Nosotros, claro, ese tema digital, digamos que lo tenían las empresas, lo teníamos nosotros, hay veces lo sacábamos, hay veces lo volvíamos a guardar, lo teníamos en un cajón. Ahí, inclusive hay una anécdota interesante. A finales del año pasado hicimos un ejercicio, pues como para revisar el tema estratégico de Inexmoda, definimos como 3 aspectos y el aspecto del digital mindset lo pusimos en 0. ¿Cierto? O sea, nosotros ese tema veíamos que estábamos todavía muy en pañales, ¿sí? Entonces lo dejamos y dijimos, bueno, no, tenemos una tarea por hacer, hay que insistir mucho en este tema para que podamos realmente avanzar, porque el mundo se está moviendo, veíamos cómo el e-commerce avanzaba en el mundo, cómo en Estados Unidos, sobre todo, los centros comerciales venían generando pues cancelación de tiendas, entonces teníamos ese tema ahí. Y en Inexmoda, tanto en las ferias como en los programas de formación, veníamos incorporando cómo la tecnología nos ayudaba a tener mucha más facilidad de vida. Hicimos una inversión importante en equipos y en infraestructura en tecnología a finales del año pasado, que eso hoy en día nos está ayudando bastante. Entonces, lo teníamos ahí, pero como engavetado, pero teníamos un reto de trabajar y por eso lo pusimos en 0, esa parte del digital mindset que teníamos que trabajar fuertemente para este año 2020. Entonces estábamos ahí, pero realmente estábamos muy en pañales, para ser franco en eso. Mira, dice Valen Marulanda, en Dafiti estamos muy interesados en hacer parte de esta gran familia que es Inexmoda. Con Dafiti hemos hecho proyectos. Sí. Hemos hecho proyectos con ellos en el pasado porque ellos han desarrollado la categoría moda muy valioso. Súper. Carlos, te pregunto lo siguiente. Viene Colombia Moda y la gente pues como con ansias, con dudas, unos con seguridad un poco negativos porque pues, la industria textil, confección ha tenido muchos altibajos en la historia de nuestro país. Entonces pues ya habrán unos que están cansados de volver a empezar, pero ¿cómo nos vamos a exponer como país en una feria tan importante para nuestra industria? ¿Qué planes tienen? Mira, cuando nosotros entonces, digamos, aquí hay un tema importante del optimismo será o de la falta de, no sé. Por mi trabajo, yo tuve que estar en Europa 2 veces entre principios de enero y mediados de febrero. Y yo me acuerdo en la habitación arreglándome pues para empezar el día, yo siempre pongo como el canal de noticias, ¿cierto? Y yo veía este tema del virus, que el virus y el virus y el virus. Yo, pucha, qué cosa tan complicada esos pobres chinos con ese virus. Pero jamás me imaginé que esto nos iba a llegar. Entonces, ese fin de semana, eso fue 15, 14, 13 de marzo, cuando esto empieza a tomar forma, yo el domingo digo, no, vamos a cerrar a Inexmoda. Cito una reunión el lunes a las 8 de la mañana con todo el equipo, ¿cierto? Y les informo que ante la situación que está pasando, a las 9 de la mañana cerramos las oficinas, entonces que por favor cada uno de nosotros tome sus equipos, ¿cierto? Y nos vamos para la casa. Como les dije ahorita, afortunadamente hemos hecho una inversión importante en tecnología, entonces todo el equipo de Inexmoda tenía equipos portátiles de última generación que nos ha facilitado mucho todo este trabajo porque no hemos tenido que salir a alquilar equipos. Entonces, definimos el manejo de la crisis en 3 frentes. Uno, el tema de la crisis, entonces el tema financiero, cómo bajamos gastos, cómo hacemos un flujo de caja de aquí a diciembre, si necesitábamos endeudamiento, entonces cómo empezamos a tocar las puertas de los bancos. Entonces, hicimos ese ejercicio. Lo segundo, la comunidad, cómo seguimos conectados y cómo en esa inmensa responsabilidad que tiene Inexmoda con la industria de la moda, cómo empezamos a preocuparnos. Lo primero que hicimos fue muy sencillo, campañas asociadas a quedémonos en casa, cuidémonos, lavémonos las manos. Y esto empezó a tomar fuerza y ya empezamos a hacer webinars
que estamos haciendo 3 o 4 por semana. Pero también nos preocupamos por la comunidad de nosotros internamente en Inexmoda, porque es que una cosa es lo que yo haga en mi oficina y otra cosa es que me manden para mi casa, ¿cierto? Y cada persona tiene sus propias características de familia, con quién vive, cómo se la llevan, qué espacios tiene para trabajar. Entonces empezamos a preocuparnos mucho por la comunidad interna. Y lo tercero es, venga, miremos el negocio, ¿cierto? Nunca pensamos en cancelar Colombia Moda, eso no se nos pasó por la cabeza. Empezamos a buscar espacios más hacia el segundo semestre, octubre, ¿cierto? ¿Qué podíamos hacer? Todavía pensábamos que esto, de pronto ya hacia octubre podíamos volver a tener espacios físicos, ¿sí? Y también la parte de transformación, cómo mirábamos qué podíamos adaptar al mundo más digital y a recoger mucha información. Fueron unas semanas de mucha formación. Activamos como todas esas asociaciones a las cuales nosotros pertenecemos a nivel internacional, a enterarnos qué estaba pasando. Entonces yo diría que en el caso personal yo me dediqué 3 semanas a estudiar, a entender, a oír, a conversar con la gente, a qué sentían y empezamos como a armar y a llenarnos de información y hace más o menos un mes largo dije no, Colombia Moda tiene que hacerse. Colombia Moda tiene que hacerse y tiene que hacerse en las fechas que las tenemos establecidas. Nosotros no podemos aplazar este evento. Tenemos una inmensa responsabilidad que es la que ha tenido Inexmoda en los últimos 30 años, ¿cierto? De apoyo y de estar ahí. En estos momentos extraordinarios, Pau y Manu, tenemos que, instituciones como Inexmoda, asumir acciones extraordinarias, asumir riesgos. Como yo lo he dicho, montarnos en una Colombia Moda digital, vamos a tener aciertos, vamos a tener temas que de pronto no salgan tan bien y tiene oportunidades de mejora y seguramente nos vamos a equivocar. Pero no solamente Inexmoda, toda la comunidad de la industria de la moda vamos a aprender muchísimo de tener una experiencia digital como la que esperamos tener en Colombia Moda este año. Total, Carlos, porque pues hemos visto nosotros a través de Épica cómo estamos pues con la cantidad de emprendedores en un grupo que tenemos, cómo unimos todos los esfuerzos. Creo que todos estamos jugando a las cartas, todos desde un lado y la incertidumbre está desde el otro. Y cuando uno está en un juego de incertidumbre, nada más que la unión y la astucia para hacer un juego constante. Así como dices tú, 30 años, Inexmoda presente, Colombia Moda, en momentos muy difíciles, en los 90, nunca paró. Y pues, obvio, genial lo que estás diciendo, que no paremos tampoco en esto, ni que le tengamos miedo. Esto va a ser una gran oportunidad para que muchas empresas avancemos en términos de e-commerce y que institutos como Inexmoda puedan apoyarnos a entender y a observar desde otro punto de vista una pasarela, como ya lo habíamos hecho en Colombia Moda cuando nos sentábamos afuera en las escalas, esas pantallas gigantes, si de pronto uno no quería entrar a una pasarela o si no tenía acceso a ella, era también divertido. Por streaming. Yo creo, por streaming. Entonces, creo que ya había una dinámica. Un adelanto. Un adelanto y una dinámica de nosotros de disfrutar también a través de la pantalla. Pienso que eso hace parte del ejercicio y a mí me gustan las frases que hicimos porque vuelvo y digo, este proyecto de Colombia Moda Digital está en el corazón de todos los que trabajamos en Inexmoda. ¿Verdad que la pasión con la que todos estamos con esta iniciativa es impresionante? Y nosotros decimos, hombre, es preferible actuar, ¿cierto? Y de pronto algunas cosas no salgan bien, que quedarnos cruzados de brazos esperando que la vida pase, ¿cierto? Y que tengamos una situación de que tengamos parálisis por análisis. Sí. Y eso no puede pasar. No puede pasar. Carlos, porque es que es momento de movernos, es momento de actuar, es momento de mandar mensajes de que sí se puede, es momento de que todos sintamos esa responsabilidad de salirnos de lo que estamos viviendo, hagamos un esfuerzo, ¿sí? Para que realmente adaptemos esa creatividad que es característica de la industria de la moda. Y no se te olvide que la moda tiene por ADN el cambio. Acordémonos que siempre se hablan de colecciones de primavera, verano, otoño, invierno. Hoy hacemos 7, 8 colecciones. Entonces, estamos en el ADN de la industria de la moda, es el cambio.
Entonces, pues tenemos más, al menos, capacidad y conciencia de adaptarnos a esta nueva realidad y por eso no podíamos quedarnos cruzados de brazos y le vamos a apostar a que Colombia Moda, la semana digital de la moda, sea un gran aporte a la industria de la moda en estos momentos que está pasando por dificultades como todos en Colombia. Duro. Por aquí nos hacen una pregunta. ¿Cómo va a ser el papel de Inexmoda para seguir apoyando, como lo han venido haciendo, a los estudiantes y emprendedores jóvenes? Vamos a continuar con nuestros programas y si quieren nos metemos un poco a Colombia Moda. Ustedes imagínense una estación de tren, un aeropuerto, una estación de bus, donde entramos a esta estación que se va a llamar colombiamoda.com y dependiendo de mis intereses, yo cojo el tren o me monto en el bus que yo quiera. Entonces, si estoy interesado en la parte de negocios, al mayoreo, me monto en ese tren. Si es para el mercado nacional o si es para el mercado internacional con el trabajo que hacemos con ProColombia. Si estoy interesado en el retail, en la compra al detal, me monto en ese tren y ahí voy a tener marcas participantes, emprendedores, colectivos, porque queremos hacer un trabajo lo más incluyente posible en esta feria. Si estoy interesado en el tema de formación, vamos a tener el pabellón del conocimiento en la alianza que tenemos con la Universidad Pontificia Bolivariana, totalmente gratuito para la gente. Y tenemos una novedad que lo llamamos masterclasses, ¿sí? Que son ya mucho más especializadas, mucho más enfocadas, que por esas sí vamos a cobrar. Y luego tenemos lo que es moda, que tenemos los espacios de moda, las apuestas en escena de moda y los temas de entretenimiento. Uno de los ejercicios que hicimos este año es, venga, nosotros no podemos hablar de pasarelas. Es que pasarelas es lo que nos ha tenido Inexmoda acostumbrado por los últimos 30 años, donde prima el contacto social, donde vamos a abrazarnos con nuestros colegas, a felicitar al diseñador, a la marca, al emprendedor, donde todos somos unos metidos encima de otro en el espacio físico. Entonces, si empezamos a hablar de pasarelas, ¿cierto? Vamos a tener en nuestro imaginario ese escenario. Entonces, por eso decidimos abolir por Colombia Moda Digital 2020 la palabra pasarelas y preferimos llamarlo espacios de moda, preferimos llamarlos momentos de moda con la misma calidad, obviamente, pero queremos también hacer parte de educarnos, ¿cierto? Ante esta nueva realidad y por eso utilizamos ese lenguaje de no hablar de pasarelas, sino de esos momentos de moda. En ese orden de ideas van a estar las redes sociales disponibles para que podamos ver lo que va a suceder ahí. Las personas participantes en los momentos de moda no tienen que pagar, van a simplemente tener que registrarse, lo mismo en el pabellón del conocimiento para participar. En la parte de negocios sí hay que pagar. Bueno, pero yo quiero hacer una pregunta sobre eso. ¿Qué pasa, Carlos, con fotógrafos, modelos, todo ese trabajo en escena? Backstage. Exacto, todo ese backstage que hay. Maquilladores. Digamos que en la parte de moda siempre ha habido una construcción con el empresario, con la marca, con el emprendedor, y dependiendo de lo que quiera hacer, ¿cierto? Pues vamos a trabajar en eso. No va a ser de los grandes grupos de modelos, desafortunadamente, los grandes grupos de fotógrafos, y con las medidas que vaya el gobierno decidiendo, nosotros vamos a jugar con esas medidas porque seremos absolutamente respetuosos de todos los temas de bioseguridad, porque la salud está por encima. Entonces, dependiendo de eso, haremos puestas en escena y trabajaremos con recursos más limitados, ¿cierto? Para que haya una bonita experiencia alrededor de la moda. Total, Santi Marzola, un amigo nuestro fotógrafo, dice que el reto creativo también es muy interesante frente al trabajo con los diseñadores desde lo digital. Creo que ahí abarca lo que nos estás diciendo, que esta es unión entre todos. Claro, y por eso tenemos que tener la mente abierta todas, porque si vamos a participar de Colombia Moda Digital y empezamos a compararnos con Colombia Moda Físico, estamos muertos. Así es. ¿Cierto? Porque es totalmente distinto. Entonces, también es una invitación que todos entremos con la mente abierta a mirar, a explorar, a mirar qué podemos aprender ahí, ¿cierto? Porque realmente eso es una oportunidad muy valiosa que podemos tener con Colombia Moda este año. Y es un aprendizaje para todos, para ustedes. Para hay que todo el aprovecharlo mundo. desde lo positivo. Carlos,
pues como nos explicaste en un inicio, todos los, pues el Instituto Inexmoda, todos los recursos vienen maleteados desde el sector privado y sabemos que pues parte de los ingresos que tiene Inexmoda, puntualmente la Feria Colombia Moda, venía desde aliados, patrocinadores, desde distintas fuentes, desde de las escarapelas, que aunque no representaba, pues, creo yo, un valor muy grande, pero pues también había un ingreso económico. ¿Qué ha pasado con estos aliados? ¿Siguen unos firmes? ¿Siguen patrocinios? Cuéntanos la dinámica de los recursos, cómo funciona. Eso ha sido muy bonito. Realmente los aliados que ya teníamos, inclusive convenios pues con ellos desde hace rato, han estado firmes, han dicho aquí estamos, vamos a construir conjuntamente. E insisto, también han visto una oportunidad aquí muy valiosa, ¿cierto? Porque tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad y por eso ellos han dicho, camine, vamos a trabajar de la mano, vamos a construir juntos. Así que yo sí quiero agradecer de verdad al Banco de Bogotá, quiero agradecer a Avon, que ha estado ahí firme, a la Alcaldía de Medellín, a la Gobernación de Antioquia, a Cotton USA, en fin, una serie de entidades, a la UPB, una serie de entidades que han dicho firme, vamos a construir conjuntamente, porque precisamente los aliados son para estar en momentos de abundancia y en momentos de dificultades, y tanto caminamos juntos en la abundancia y caminamos juntos en las dificultades. Total, porque Carlos, siempre hemos reafirmado en estos en vivo, tú eres el número 61. Sí, hemos tenido muchas personas de la industria y hemos reafirmado que la industria de la moda no es una industria de vanidad, de lujo, es una industria que trae muchísimo empleo, que genera un gran impacto en nuestra economía y en una marca país muy importante ante el mundo, independiente de los estilos de productos que vendamos, si son mujeres más voluptuosas, si es un producto mucho más artesanal, si es contemporáneo. Es una industria de volúmenes también, donde muchas empresas hacen food package en Colombia o que compran textiles de nuestras textileras. Entonces, es bastante importante reafirmar todos estos esfuerzos y que si la empresa privada que no pertenece al sector, pero ven una apuesta para pautar en proyectos tan grandes como Colombia Moda Digital, pues que lo sigan haciendo. Ahí está Claro. la agencia 302, modelos, maquilladoras, empresas BTL, todos. A mí me preguntaron una vez que yo qué riesgos veía de la industria de la moda. Yo les decía, el día que yo vea gente en la calle, ¿cierto? Desnuda, ese día tenemos que preocuparnos. Pero usted puede tomar la decisión de tomar una gaseosa o no tomarla, de montar en carro o montar en bus, pero todos nos vestimos, sin importar a qué estrato pertenezcamos. Entonces, la importancia de la industria de la moda, ¿cierto? En lo que tú estás diciendo, en Colombia tenemos 682.000 empleos de manera directa, 1.000.000 de empleos indirectos, exportamos alrededor de más de 750 millones de dólares al mundo. Y la moda le ha dado una imagen muy bonita en la época más difícil de nuestro país hacia el mundo. Y hoy en día Colombia es un referente de moda, ¿sí? Colombia es un referente de que aquí estamos haciendo cosas distintas, de que aquí hay creatividad, calidad y tenemos grandes diseñadores y grandes marcas que están hoy vistiendo al mundo. Entonces la industria de la moda es muy, muy valiosa, es muy profunda además también, y hay empresas muy importantes en Colombia, diseñadores, emprendedores, empresarios, marketplace como el que ustedes tienen en Maqueno. Así que es muy importante la industria de la moda y como les digo, nos vestimos. Hoy también estamos experimentando una forma distinta de vestirnos con esta cuarentena y ahí los diseñadores y las marcas también tienen que estar trabajando, conversando con su consumidor, preguntándole qué está esperando, porque no podemos seguir con las mismas colecciones ante esta nueva realidad. Sobre todo aprovechar que en Colombia no tenemos estaciones, así que no tenemos que hacer un cambio tan brusco de empezar a producir botas peludas y abrigos que nos cubran. Entonces también hay una oportunidad tan muy valiosa ahí. En los temas de salud, ¿cierto? Tapabocas, ropa de salud,
no solamente para el mercado interno colombiano, sino también de exportación. Total. Carlos, al principio nos preguntaban, yo estaba esperando como el momento oportuno para hacerte esta pregunta. Sabemos que nadie tiene una bola de cristal en este momento, pero ¿qué crees que va a pasar con los espacios físicos, las experiencias de compra físicas del consumidor final? A ver, hoy en día, si uno toma el e-commerce como crecimiento en las empresas, se ha disparado, ¿cierto? Pero si lo miramos en el total, eso representa más o menos entre un 10 y un 12% del total de lo que se vende. Los espacios físicos tendrán que tener un cambio en su decoración, en su rediseño internamente, ¿sí? Porque va a haber restricciones de ingreso. Parece ser que a partir del 1 de junio se pueden volver a abrir los centros comerciales con ciertas restricciones, ¿sí? Pero ahí va a tener que haber algo distinto, va a empezar la tecnología a funcionar con probadores, por ejemplo, porque la gente no va a poder de pronto pues coger la prenda y probársela y volver. Entonces ahí tenemos un reto muy interesante. Yo pienso que el hecho de ir a las tiendas va a seguir. No lo veo que vamos a salir todos en grupo el primer día, como si nos soltaran de un corral, porque tenemos que seguir siendo responsables. Yo pienso que eso no se nos puede olvidar. Por el hecho de que empiecen a abrir la economía, no podemos dejar de olvidar el uso del tapabocas, de lavarnos las manos, de no tener contacto físico muy cercano, y eso tiene que permanecer, ¿cierto?, por un buen rato. Así que las tiendas van a tener que cambiar su forma de interactuar con esos clientes. Seguramente no vamos a ver tiendas con número de personas controladas por momento, pero las empresas de la industria de la moda vienen trabajando en eso y están totalmente preparadas para asumir el reto de abrir la parte comercial, ya sea en centros comerciales o en tiendas a nivel de calle. Así es. Bueno, Carlos, yo creo que nos has expuesto de una manera muy amplia tu vida y todo lo que abarca Inex Moda con todo tu equipo de trabajo, todo el esfuerzo que ha pasado en 30 años de historia para Colombia a través de un instituto tan importante que nos ha mostrado ante el mundo. Estuviste en procesos de TLC, eso debe haber sido súper apasionante. Los salvaguardas que te debieron haber enseñado previo al TLC. Bastante. Bastante, yo creo que era tu palabra clave cuando ibas a negociar. Sí, 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 sí. Total. No, muchísimas gracias y ya saben que los esperamos en Colombia Moda, la semana digital de la moda, del 27 de julio hasta el domingo 2 de agosto, porque la vamos a ampliar también. Esto necesita un poco más de tiempo y por eso vamos a ampliar y realmente seremos la semana digital de la moda del 27 de julio al 2 de agosto. Súper, gracias Carlos por este espacio. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y que tengan un feliz día. Muchas gracias y ya saben que Maqueno también a la orden en lo que necesiten. Muchas gracias. Un abrazo, chao. Gracias. Muchas gracias.